Buenos días, mi nombre es Jaime Salazar. Bueno, vamos a explicar lo que es el tema de la unidad 3, control numérico. Primero tenemos como competencias a desarrollar es identificar y reconocer máquinas de control numérico para su funcionamiento, conocer el funcionamiento de dichas máquinas para lograr una operación óptima de las mismas, conocer cada uno de los elementos que integran dichas máquinas para poder dar solución a problemas que se presenten en su operación y funcionamiento. Y por último, conocer el desarrollo tecnológico de dichas máquinas para poder así comprender el uso y aplicación de estas maquinarias en la actualidad en el campo laboral. Tenemos como primer subtema 3.1 operaciones de maquinado de superficie. Bueno, contamos con tres tipos de maquinados. La primera de ellas es con arranque de viruta. Bueno, la viruta es la parte de la pieza que le vamos a quitar para ir dándole forma. Como primero tenemos el taladro, pero como sabemos todos, el taladro funciona con la pieza, con la broca. La broca tiene un filamento el cual va a ser insertado en la pieza con una velocidad constante y va a retirar la viruta haciendo perforaciones. En segundo tenemos el torneado. El torneado va a hacer que una máquina le dé vueltas, esté girando constantemente la pieza para que la herramienta le vaya dando forma en el otro extremo. El fresado, bueno, esa va a ser la máquina que tiene una plancha, una zona donde ahí con las herramientas va a estar haciéndole forma en la parte de arriba. El lacerado, bueno, esa función cumple con el separamiento de dos piezas mediante láminas cerradas. Eso funciona en forma de cortes. El limado es el maquinado de retiro de viruta más antigua. Esa retira poca viruta dependiendo de la lima. El brochado, el último que tenemos aquí, ese consiste en el paso de rodillos que le van dando forma. Eso en muchos casos sucede con las láminas. Las láminas son pasadas por unos rodillos que le van dando forma, y con este método hacen los canales de agua. Bueno, en segundo punto tenemos sin arranque de viruta. Tenemos sin arranque de viruta. Bueno, el primero que tenemos es sintetizados. Ese consiste en polvos de metal que, combinados con la temperatura y con la presión de dos partes iguales, van haciendo el moldeado de la pieza que se necesita. Después tenemos el laminado. Este proceso de maquinado consiste en pasar una pieza sobre dos rodillos que hacen presión y va adelgazando la pieza, formando así las láminas. Después tenemos el proceso de fundido.
el cual en este proceso el material es calentado a altas temperaturas y es compactado con un tipo de molde el cual ya va formando la pieza. Tenemos otra que es parecido, estampado. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en los troqueles de los carros. Cuando van pasando la lámina, el troquel baja y hace el estampado que tenga el troquel. Así dobla la lámina y queda con la característica que tiene el troquel. Tenemos también el curveado. El cual también va a ser por la acción de rodillos, y aquí va a pasar el material que le va a hacer la curvatura necesaria que requiera en ese momento. También tenemos otro tipo de mecanizado, que este es por abrasión. El mecanizado abrasivo, bueno, este consiste en muelas abrasivas. Esto las podemos ver en el esmeril, que está conformado por piedras abrasivas, el cual van desbastando los residuos del material o pueden ir dándole un poco de forma. Estas son las muelas. Las muelas abrasivas. También tenemos otro procedimiento de este tipo, que son los hilos conductores. Los hilos conductores van a hacer que la pieza sea conectada a una corriente negativa de tierra, y por el otro extremo va a ser un electrodo que va a insertar un arco voltaico sobre la pieza, el cual va a calentarse y va con la temperatura, pueden hacer cortes o pueden hacer deformidades en la pieza. Seguimos con el subtema 3.2, es formación de estándares de materiales. Para formar los estándares necesitamos especificaciones del material para saber si ese material va a ser adecuado en el uso que se le va a dar. Bueno, para esto se hacen pruebas destructivas y no destructivas. Por ejemplo, tenemos las pruebas destructivas. Primero suelen usarse una probeta construida con el material que se desea ensayar y que servirá para una sola aplicación. Bueno, esto quiere decir que se fabrican probetas que son del mismo material que se están haciendo las demás piezas. Esto para saber si cumplen con las especificaciones o no las cumplen, o que sea algo que mejorar en el diseño de este material. Bueno, la probeta es una porción del material a ensayar con una forma y unas dimensiones determinadas que se encuentran normalizadas de estas probetas. En muchos casos las probetas deben ser maquinadas y modificadas para adecuarse a estándares antes que la prueba en sí. El uso de materiales depende de ciertas propiedades características que varios ensayos destructivos han demostrado que poseen. Primero tenemos las pruebas destructivas.
Bueno, para esto las probetas se someten a tres diferentes tipos de pruebas. Primero es la de compresión. El material se mete en la máquina a determinadas presiones para saber cuál es el punto de rompimiento de la pieza, cuánto es lo que puede soportar la pieza. En el segundo tenemos la tensión. Bueno, la tensión es qué tanta dureza va a tener el material. Esto es que la probeta es jalada por dos fuerzas y hasta llegar al punto de quiebre de la pieza. Por último tenemos la torsión. La torsión es la prueba que se le va a dar giro en ambos momentos para saber cuál es la flexibilidad y también la dureza del material, cuánto puede soportar. Una vez hecho estas pruebas, el material ya sabemos hasta cuánto va a aguantar, si nos va a servir para lo que se va a ocupar o no va a servir. También tenemos otros tipos de pruebas. Las pruebas no destructivas. Estas pruebas al material no se le va a destruir, va a quedar otra vez servible. Estas pruebas son nada más para saber si existe alguna anomalía o si existe algún error en la fabricación de la pieza. Primero tenemos los líquidos penetrantes. Esto va a hacer que la pieza va a ser sometida a un tipo de líquido especial, el cual va a absorber y va a penetrarse en los lugares donde la pieza está mal formada. Luego de este procedimiento, el material va a ser recubierto por un revelador, el cual nos va a indicar exactamente dónde se fue más el primer líquido que le aplicamos, y nos va a decir exactamente dónde está la grieta o cualquier tipo de fisura que tenga el material que pueda ser dañino, por ejemplo, para su operación ya en la industria o en algún motor. Tenemos también los rayos X. Eso, bueno, pues todos lo conocemos. Son rayos que penetran la pieza y ahí impactan sobre las densidades, sobre donde hay más densidad de la pieza, lo cual indica dónde está la ruptura o donde también hay una anomalía. El ultrasonido, ese es otro tipo de pruebas que también la pieza no se destruye solamente por dos va a ser por dos procedimientos, donde uno emite la onda del sonido, el cual va a rebotar en las diferentes partes de la pieza y va a ser proyectada hacia un monitor, el cual nos va a brindar un tipo de imagen y nos muestra si hay alguna ruptura también en la pieza o si se encuentra bien. Vamos a seguir con el tema 3.3, máquinas y herramientas controladas numéricamente. Bueno, estas máquinas tienen más que ejes de movimiento. Estos ejes de movimiento se motorizan para desplazar a los carros según los ejes principales. Bueno, estos ejes se van a programar de acuerdo a la pieza requerida. Nosotros le vamos a dar la indicación a la máquina de que esos carros los mueva y de que la herramienta la mueva en la dirección que nosotros queremos para ir dándole forma a nuestra pieza. Bueno, el tipo de movimiento puede ser angular, lineal o circular. La cantidad de movimientos y la rapidez de movimiento son programables en todas las herramientas de control numérico. Eso nosotros vamos a determinar la profundidad, la distancia y los ejes en los cuales nosotros vamos a trabajar. Bueno, la mayoría de las máquinas tienen otras funciones que se pueden programar. Combinando estas funciones adecuadamente para los maquinarios necesarios, podemos obtener excelentes resultados. Aquí nosotros ya no lo vamos a hacer manualmente, la máquina solamente la podemos programar y podemos hacer muchas piezas
con la misma máquina, no necesitamos varias máquinas. Por ejemplo, como primero tenemos las desventajas. Las desventajas es la intervención del hombre. Hay menos intervención del hombre, del operario, y con este procedimiento puede hacer diferentes tareas. Ya nada más deja programada la máquina y deja trabajando la programación y que se efectúe lo que ya hicimos y se haga la pieza. Hay menos fatiga y hay menos errores por parte del operador. Bueno, otra es hay más exactitud y repetitividad. Esto quiere decir que nosotros vamos a indicar exactamente a la máquina dónde va a tener que hacer el corte, dónde se va a mover, dónde va a hacer perforaciones, etcétera, etcétera. Y cumple las especificaciones que nosotros les vamos a dar. Puede repetirse la misma pieza muchas veces. Si una vez que nosotros ya la programamos, se puede hacer una y otra vez y otra vez. Y hay mayor flexibilidad, ya que se elaboran diferentes piezas en la misma máquina y se hace de manera muy fácil. Solamente es programar y hacer la máquina y se hacen 1000 piezas de una sola programación. Bueno, también se pueden hacer con estas piezas difíciles de hacer, difíciles de fabricar, piezas tridimensionales como piezas de aerodinámicas. Bueno, también tenemos por el otro lado las desventajas. Las desventajas para iniciar una producción con este tipo de máquinas es el costo elevado. El costo elevado inicial es mucho, pero se ve remunerado con las ganancias que deja este tipo de fabricación a largo plazo. Bueno, también hay menos alternativas por falla. Cuando la máquina ya no se encuentra en sus condiciones óptimas o hay alguna falla que no permita la fabricación de la pieza, bueno, pues hay pocas alternativas que se tiene en este caso. Y los costos de mantenimiento, hay mayor costo de mantenimiento puesto que la máquina ya es de otro grado y necesita capacitación, gente capacitada para que le dé mantenimiento a la máquina, y eso pues a nosotros ya nos va a afectar un poco. Eso serían un poco de las desventajas de estas máquinas. Ahora, para trabajar estas máquinas trabajan con diferentes motores. Hay diferentes motores que estas máquinas pueden tener. Los más comunes son el motor de corriente continua. Bueno, este particular podemos controlar la velocidad variando la corriente, y podemos controlar el voltaje en cierto rango. Con su aceleración también la podemos controlar, pero lo que no podemos controlar es su posición y su torque. El torque de máximo del motor no lo podemos controlar. En el motor de corriente alterna pueden variar su torque basado en el voltaje suministrado dentro de un pequeño rango. Puede variar su velocidad y con base al cambio de la frecuencia de corriente que se le suministre. Sin embargo, tampoco se puede controlar la posición de corriente alterna. También tenemos los motores de paso a paso, que esto es alimentado por un motor de corriente continua. Lleva un arreglo de varias bobinas que permite variar a través de la velocidad el cambio de pulso entre las bobinas, la velocidad, aceleración y posición. Este motor ya es un poco más controlable, ya que tiene varios componentes que lo hacen un poco más flexible a nuestras necesidades. También por último tenemos los servomotores.
que son motores especiales que cuentan con una etapa de retroalimentación que le indica al motor cuando se ha movido y quiere moverse más, o incluso indica al motor aplicar fuerza para mantener la posición actual. Bueno, este motor es el que nosotros vamos a requerir en nuestras máquinas, ya que tiene retroalimentación con la herramienta que vamos a utilizar. Es a base de sensores y que nos indican la posibilidad de hacer perforaciones en los lugares más indicados que nosotros ya le hemos dictado en la programación.